Es súper curioso observar la línea de salida de una carrera importante un domingo por la mañana. Uy, totalmente. Es un escenario muy particular. O sea, se supone que es el clímax, digamos, de meses de entrenamiento. Debería ser el momento de mayor celebración y energía. Claro, el momento cumbre. Exacto, pero fíjate que al mirar con detenimiento a la multitud, un porcentaje enorme de corredores ya luce exhausto antes de dar el primer paso. Sí. Es una mirada un poco perdida, ¿no? Así es, tienen esa mirada perdida, revisan el reloj compulsivamente y, no sé, transmiten la sensación de estar ahí casi por inercia, como por cumplir un trámite en lugar de por pasión real. Bueno, esa imagen es, digamos, el síntoma perfecto de un agotamiento que, paradójicamente, rara vez proviene del esfuerzo físico de los meses previos. Ah, no, es otra cosa entonces. Es fundamentalmente una sobrecarga mental. O sea, el sistema nervioso central llega frito a la competencia. Wow, llega frito antes de empezar a correr. Exactamente. Llega frito porque arrastra el peso de un calendario que dicta meticulosamente lo que se supone que se debe hacer, en lugar de reflejar lo que genuinamente se quiere hacer. Claro, o sea, tienen la mirada perdida porque no es fatiga muscular, sino fatiga de decisión. Así es, fatiga de decisión pura y dura. Y bueno, con esa postal en mente, abrimos una nueva exploración a fondo dentro de nuestro espacio Córrele Vive. Un espacio que ya hacía falta retomar con este enfoque. Totalmente. Porque es momento de diseccionar por qué pasa esto y sobre todo cómo reconstruir la forma en que elegimos las metas. Y para eso nos vamos a basar en la filosofía radical de un libro buenísimo que es Hell Yeah or No de Derek Sivers. Que va a ser un análisis más que necesario porque, a ver, el diagnóstico es claro. La práctica del deporte para muchas personas se ha convertido casi en una segunda jornada laboral. Uf, sí, una lista de tareas interminable y súper estresante. Exacto. Y para poner en perspectiva cómo llegamos a este punto tan crítico, hay que recordar que en este espacio ya hemos desmenuzado grandes obras para entender la mente y el cuerpo del atleta, ¿verdad? Claro, pasamos por clásicos increíbles como Nacidos para correr y ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Sí, libros fundacionales. Y también analizamos el motor humano en correr, comer, vivir y en ultramaratón. Así es. E incluso cruzamos hacia la mentalidad de diseño de vida con Anything You Want. Y fíjate que es el autor de ese último libro, Derek Sivers, quien aporta la herramienta central de nuestra exploración de hoy. Derek Sivers es un personaje fascinante. Y esta exploración de hoy, está pensada tanto para quienes ya conocen su trabajo y necesitan aplicarlo al asfalto de urgencia, como para quienes están a punto de descubrir una filosofía que, literal, puede salvarles la temporada deportiva. Porque la mente de Sivers es, digamos, el laboratorio ideal para entender este problema de la saturación, ¿no? Totalmente. Su trayectoria no es la del típico autor de autoayuda, ni mucho menos. Él es un exmúsico y programador. Ajá, el creador de CD Baby. Exacto. En 1997 fundó CD Baby, que fue una plataforma revolucionaria para músicos independientes. Pero el punto de quiebre, el momento clave, ocurre en 2008. Cuando vende la empresa, si no me equivoco. Sí, la vende por $22 millones. Y lo más loco es que dona ese dinero a un fideicomiso para la educación musical. Guau. O sea, de la noche a la mañana pasó de ser un emprendedor discreto a convertirse en el hombre más solicitado de su industria. Se encontró, literal, en el epicentro de una tormenta de oportunidades. Le llegaban propuestas de inversión, invitaciones para dar charlas magistrales por todo el mundo, peticiones interminables de consultoría. Que desde afuera suena al escenario del éxito definitivo, ¿no? Cualquiera diría, ¡uy, qué maravilla! Claro, desde afuera es el sueño. Pero internamente, Sivers sufrió un colapso. Un colapso por complacencia. Por decir que sí a todo. Exactamente. Empezó a decir sí a todo por cortesía o por el miedo a perderse la próxima gran oportunidad. Ese famoso FOMO, el Fear of Missing Out, que nos ataca a todos. Claro, y me imagino que en cuestión de meses su calendario se volvió un desastre. Un desastre de obligaciones mediocres. Terminaba viajando a lugares que detestaba para reunirse con personas que, simplemente drenaban su energía. O sea, había caído de lleno en la trampa del exceso de opciones. Y es interesante, porque esto tiene una explicación neurológica de por qué destruye la energía vital, ¿verdad? Sí, la ciencia detrás de esto es fascinante. Mira, el cerebro humano promedio, hoy en día,
Está expuesto a unos 34 gigabytes de información diarios 34 gigas. Es una locura. y alrededor de 100.000 palabras al día. Sin embargo, biológicamente nuestra capacidad de procesamiento consciente está limitadísima, ¿A cuánto? a unos 60 bits por segundo. ¡Wow! Es un cuello de botella brutal. O sea, si pensamos en un corredor amateur que está en, no sé, varios grupos de mensajería del equipo. Ajá, los famosos chats de WhatsApp que no paran. Exacto. Y además lee 3 blogs de nutrición, compara sus tiempos en aplicaciones sociales y mira planes de entrenamiento cruzado en video. Está intentando meter esos 34 gigabytes por un embudo pequeñísimo. Totalmente. Y el cerebro, al intentar procesar todo eso, entra en este estado de fatiga de decisión. Que es lo que veíamos en la línea de salida. Así es, porque cada microelección, desde qué zapatillas usar en la mañana hasta si inscribirse o no en la carrera de 10 kilómetros del domingo, todo eso consume glucosa y energía cognitiva. Claro, no es gratis para el cuerpo. No, para nada. Cuando un atleta satura su calendario, el cerebro interpreta este aluvión de decisiones como una amenaza constante. Dispara el sistema de alerta. Y ahí la calidad de las decisiones cae en picada. Exacto. Y la persona experimenta una parálisis silenciosa. Los circuitos se funden mucho antes de siquiera atarse las zapatillas para entrenar. Es fuertísimo. Y frente a este colapso sistemático, Sievers formula la solución que le da título al libro, que es el criterio del hell yeah or no. Una premisa de una contundencia implacable. Y me encanta cómo lo plantea. O sea, si una oportunidad, un proyecto o una carrera no genera una emoción visceral, un joder, claro que sí, o como decimos por acá, un sí va o plomo. Claro, un entusiasmo absoluto. Exacto. Si no es eso, entonces la respuesta por defecto debe ser un rotundo no. Sin grises. Es un filtro binario que, bueno, no admite negociaciones. Y para visualizarlo matemáticamente, se utiliza mucho la regla del 90%, que deriva de la filosofía del esencialismo. A ver, ¿cómo funciona esa regla de los números? Bueno, al evaluar cualquier compromiso nuevo, se le asigna una puntuación del 0 al 100. La trampa, y aquí está la magia, es que cualquier puntaje por debajo de 90 se convierte automáticamente en un 0 absoluto. ¡Wow! ¡Cero absoluto! Pero espera, aplicar esto al pie de la letra, o sea, suena a un pase directo al estancamiento deportivo. ¿Por qué lo dices? Porque si se rechaza categóricamente todo lo que no sea un 90%, uno se queda sin correr carreras preparatorias. O sea, hay competencias locales que tal vez sean un 70% en la escala de emoción, pero que fisiológicamente se necesitan para, no sé, evaluar el ritmo antes de un maratón importante. Es un buen punto, sí. Entonces, si alguien se niega a hacerlas porque no son un hell yeah, ¿no se estaría boicoteando el propio progreso por exceso de purismo? Es una objeción muy válida, totalmente. Pero el error ahí está en subestimar el costo oculto de ese 70%. El costo oculto. A ver. Sievers ilustra esto con una experiencia propia de priorización extrema. Mira, en su momento de mayor demanda, él rechazó una reunión con un inversor sumamente poderoso. Uy, qué riesgo. Las ideas sobre la mesa eran buenas, pero ninguna llegaba a ese umbral del 90%. Y la lógica del miedo dictaría que quemó un puente invaluable, ¿no? Claro, en el mundo de los negocios, rechazar a un pez gordo suele ser un suicidio profesional. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Años después, cuando Sievers concibió un proyecto que sí era un indiscutible hell yeah, contactó a ese mismo inversor. Y le contestó. La reunión se dio de inmediato, y con un entusiasmo genuino por ambas partes, porque decir no demostró integridad y respeto por el tiempo ajeno. Ah, claro, tiene todo el sentido. Y si llevamos esto al corredor que acepta esa carrera preparatoria del 70%, esa competencia, por menor que sea, exige una reducción de carga previa. Sí, el famoso tapering. Exacto. Altera la planificación del fin de semana. Requiere un esfuerzo físico que demanda días de recuperación y aumenta el riesgo de lesiones. O sea, le está robando recursos fisiológicos directos al objetivo del 90%. Entiendo. Entonces, mantener compromisos al 60 o 70% es en realidad una estrategia de dilución. Tal cual, diluyes tu esfuerzo. Es como estar repartiendo 100 unidades de energía entre 5 objetivos mediocres en lugar de ponerlas todas en la meta principal. Ese es el clavo. El miedo a perder oportunidades menores es lo que garantiza la mediocridad en el objetivo mayor.
Y la magia ocurre justamente cuando se aplica el filtro y el calendario de repente queda, bueno, dolorosamente vacío. Y ese vacío asusta muchísimo, o sea, seamos sinceros. Asusta, sí. Quitar las carreras de relleno, los kilómetros basura y los retos sociales de fin de semana deja a muchos corredores sintiendo que no están haciendo suficiente, como si estuvieran estancados. Asusta porque el vacío obliga a confrontar la realidad del propio nivel de compromiso. Mira, el inversor Warren Buffett tiene una máxima que encaja perfectamente aquí. ¿Qué dice Buffett? Él dice, la diferencia entre la gente exitosa y la gente muy exitosa es que la muy exitosa dice no a casi todo. ¡Wow! Dice no a casi todo, porque crear ese vacío es el único mecanismo que permite la profundidad. Y Sivers llevó esto a extremos que parecen de ciencia ficción, ¿no? Fíjate que cuando se sentó a escribir, generó un borrador gigantesco de 1,300 páginas. Una locura de texto. Cualquier otro autor lo habría troceado en una trilogía para maximizar ingresos, para vender más libros, pero él lo editó sin piedad, cortando todo lo que no fuera esencial hasta dejarlo en poco más de 100 páginas. Maximizado el valor por párrafo. ¡Exacto! Y para alcanzar ese nivel de edición y enfoque, tomó la decisión consciente de aislarse en una casa remota durante 5 meses. Sin internet, sin teléfono, sin estímulos externos. Ese es el nivel de compromiso con el vacío. Y vendió su empresa, CD Baby, justamente por esto. El éxito requería gestionar equipos cada vez más grandes, lo cual para él era un compromiso del 70%. Y prefirió la libertad total sobre el crecimiento corporativo infinito. Así es. Y volviendo al deporte, es el equivalente a eliminar esos kilómetros basura que mencionábamos. Los típicos entrenamientos que se hacen a un ritmo intermedio, que no son ni lo suficientemente lentos para recuperar, ni lo suficientemente rápidos para generar una adaptación aeróbica. Exacto. Solo se hacen para que la aplicación muestre un volumen semanal alto y, bueno, calmar la ansiedad. Totalmente, para la captura de pantalla en Strava. Y eliminar esa ansiedad artificial permite entrar en lo que la filosofía taoísta denomina Wu Wei. El Wu Wei, que se traduce como la no acción, pero está lejos de significar pereza, ojo. Claro, no es quedarse tirado en el sillón. Para nada. Es la capacidad de actuar en perfecta armonía con el flujo natural de un proceso, sin forzarlo. Cuando un atleta limpia su agenda de obligaciones sin sentido, deja de pelear contra el reloj. Entra en la zona, digamos. Ese estado donde los kilómetros simplemente caen y la zancada se siente, no sé, mecánica, pero súper ligera. Y lo mejor es que no es algo místico, es pura fisiología. ¿A qué te refieres? A que alcanzar este estado de simplicidad reduce dramáticamente la carga alostática del cuerpo. Las investigaciones neurológicas y endocrinas muestran que, al eliminar la fricción de las tareas no deseadas, los niveles de cortisol circulante pueden disminuir hasta en un 23%. ¿Un 23% menos de la hormona del estrés circulando por el torrente sanguíneo? Eso, para un corredor de fondo, cambia las reglas del juego por completo. Completamente. Porque, a ver, menos cortisol significa una menor inflamación sistémica, las microroturas musculares se reparan más rápido y la asimilación de los nutrientes mejora. O sea, todo el sistema deja de estar a la defensiva. Lo cual nos lleva a enfrentar uno de los mitos más destructivos de la cultura del ajetreo moderno, ¿no? Esta idea de que la energía y el rendimiento provienen de forzar la máquina al límite constante. Uy, sí, la filosofía del hustle. El no esencialismo predica que dormir es para débiles, que recortar una hora de sueño mágicamente genera una hora extra de productividad. La clásica frase de motivación vacía de, mientras tú duermes, tu rival está entrenando. Una falacia absoluta que destruye carreras deportivas. La visión esencialista, en cambio, comprende que el sueño profundo y el descanso no son un premio por haber entrenado duro. ¿Sino qué son? Son la herramienta principal de ejecución. Mira, durante las fases de sueño profundo, el cerebro literalmente se limpia de proteínas neurotóxicas como la beta-amiloide. Increíble. Es como un camión de basura nocturno. Exacto. Y la glándula pituitaria libera la mayor cantidad de hormona de crecimiento humano para reparar los tejidos. Sin ese vacío en la agenda para permitir el descanso, el tanque de reserva se perfora. Claro, se drena la energía sola. Pero a ver, supongamos que un corredor que nos está escuchando ya hizo la limpieza. Ok, ya limpió el calendario. Canceló las ligas virtuales, dejó de lado las carreras de barrio que no le aportaban nada.
duerme sus 8 horas religiosamente y tiene el cortisol bajo control. Está frente a un lienzo en blanco. Exacto. ¿Cómo descubre entre todas las opciones posibles cuál es ese único objetivo que merece toda esa nueva energía acumulada? Bueno, para salir de esa parálisis del lienzo en blanco, Sivers propone 3 modelos mentales en forma de preguntas diagnósticas. Me encantan los filtros mentales. Son filtros diseñados para eludir las trampas del ego y encontrar el núcleo duro de la motivación personal. Y la primera pregunta es, ¿qué se odiaría no hacer? O sea, invertir el enfoque tradicional. Porque en lugar de buscar qué nos hace felices, que suele ser una lista enorme y difusa. Exactamente. Se trata de imaginar un escenario de restricción absoluta. Por ejemplo, una lesión severa o una prohibición médica que impida correr durante 6 meses. Uf, la pesadilla de cualquier corredor. En medio de ese encierro forzado, ¿qué tipo de entrenamiento específico o qué ruta es la que genera un mal humor real al no poder hacerla? Esa restricción hipotética elimina todo el ruido de inmediato. Porque, si uno se sincera, en esos 6 meses de sequía nadie va a extrañar las series agónicas de 400 metros en una pista de atletismo a las 5 de la mañana bajo la lluvia, ¿verdad? Nadie las extraña, créeme. Lo que generaría un dolor genuino sería perder la capacidad de trotar largo y tendido por el sendero de la montaña un sábado sin mirar el reloj. Esa respuesta te dice ¿dónde está el hell yeah? Totalmente. Y ahí pasamos a la segunda pregunta diagnóstica, que ataca directo al conformismo. La pregunta es, ¿qué provoca miedo? ¿Miedo? Pero el miedo suele paralizar. Sí, pero Sivers entiende que el miedo, cuando no es un peligro físico real, es simplemente entusiasmo disfrazado de inseguridad. Neurológicamente, sentir miedo ante un nuevo objetivo significa que el cerebro está anticipando una demanda de adaptación altísima. O sea, si pensar en hacer la transición del asfalto a una ultramaratón técnica genera, no sé, un nudo en el estómago, y el pensamiento inmediato es, quizás esto me queda enorme. Esa es la señal biológica de que ahí hay crecimiento. El miedo indica que la meta no es un trámite más, no es la carrera dominguera de siempre. Es un reto de verdad. Y finalmente, llegamos a la tercera pregunta que me parece que funciona como el detox definitivo para el ego del deportista. La tercera es brutal. ¿Qué pasaría en un estado de saciedad total? A ver, construyamos ese escenario para que quede claro. Vale. Imaginemos que ya se posee todo. Todo el dinero del mundo, todo el reconocimiento público, todas las medallas de los majors colgadas en la pared de la sala. O sea, el éxito absoluto. Exacto. Nadie va a aplaudir un nuevo récord personal, no existen las redes sociales para subir la foto del reloj, y la validación externa es exactamente cero. 0 likes, 0 comentarios en Strava. En ese estado de abundancia y aislamiento social absoluto, ¿qué tipo de deporte se seguiría practicando y qué actividades se abandonarían el mismo día? Es un golpe directo a la vanidad porque gran parte del entrenamiento moderno se hace para la captura de pantalla, seamos honestos. Sí, es la verdad. En un escenario de saciedad total, es casi seguro que se dejarían de pagar inscripciones de cientos de dólares para correr apretujado entre multitudes en una ciudad ruidosa. Se seguiría corriendo, sí, pero probablemente en solitario, buscando el silencio o simplemente la sensación de que los pulmones trabajan. Es un filtro brutal que purifica los motivos reales. Al someter el calendario deportivo a estas 3 pruebas, todo lo que es inercia y obligación social se desintegra. Y lo que sobrevive a ese escrutinio es la verdadera identidad atlética de la persona. Así es. Es un ejercicio profundo. Y la verdad, si condensamos todo este viaje a través de la mente de Sivers, la lección central de Hell Yeah or No es que la plenitud deportiva no es un juego de acumulación. No se trata de sumar medallas ni de llenar la agenda de retos para parecer ocupado. Se trata del coraje de aplicar una sustracción radical. Eliminar todo lo que es un tal vez, todo lo que es un 70%, para proteger celosamente el espacio, la energía y la cordura que requiere ese 10% verdaderamente excepcional. Totalmente de acuerdo. La sustracción como herramienta de rendimiento. Y mira, antes de terminar, hay un experimento mental que lleva este concepto de sustracción radical a su extremo más doloroso y revelador. Se conoce como la regla de la casa en llamas. Uy, la casa en llamas suena a una medida de emergencia definitiva. Es un ejercicio de destilación pura. Imagina que tu casa se está quemando y el fuego avanza rápido.
Solo hay tiempo y capacidad física para salvar 5 objetos antes de que el techo colapse. Automáticamente, la mente descarta lo superfluo y se enfoca en lo irreemplazable, claro. Exacto. Si llevamos esa misma urgencia al mundo del corredor, imaginemos que una fuerza mayor obliga a reducir toda la vida deportiva a un solo par de zapatillas y un único recorrido para el resto de los días. Todo lo demás se quema. Todo lo demás se quema. ¿Qué zapatillas y qué rutas sobrevivirían al fuego? Es una prueba ácida instantánea para descubrir qué elementos tienen valor real y qué es solo lastre disfrazado de equipamiento imprescindible. Qué fuerte pregunta. ¿Qué sobrevive realmente al fuego en nuestra propia práctica? Es, sin duda, una pregunta que exige una revisión total del armario y, sobre todo, de las intenciones de por qué corremos. Te deja pensando de verdad. Ha sido una inmersión fascinante en el arte de la priorización extrema y la libertad que otorga el saber decir no. Y necesaria. Muy necesaria hoy en día. Así es. Y la invitación queda extendida para todos a acompañarnos a seguir cuestionando lo establecido, a suscribirse y activar las notificaciones de nuestro espacio Corre, Lee, Vive, donde seguiremos diseccionando estas obras maravillosas que transforman la mecánica del cuerpo y la arquitectura de la mente. A correr con propósito y nos encontramos en la próxima exploración a fondo. Ha sido un verdadero privilegio desgranar estos conceptos. Hasta la próxima a todos.